Supercrack Estrella presenta El viajero del tiempo León Czolgosz. León Czolgosz fue un viajero del tiempo que nació en Michigan. Por esta razón, precisamente en Michigan desarrollan un método en internet para detectar viajeros en el tiempo desde el año 2014. Desarrollan un método en internet para detectar viajeros en el tiempo. Un par de físicos de la Universidad Tecnológica de Michigan crearon un método para descubrir personas que han viajado en el tiempo a través de búsquedas en internet. El viaje. Un par de físicos de la Universidad Tecnológica de Michigan crearon un método para descubrir personas que han viajado en el tiempo a través de búsquedas en internet. El viaje en el tiempo es una obsesión para muchos amantes de la ciencia ficción, pero también para hombres de ciencia que creen que, de ser posible este hecho, deberíamos ser capaces de localizar a los viajeros en el tiempo, o por lo menos alguna evidencia de sus viajes. Es por lo anterior que Robert J. Nemiroff y Teresa Wilson, dos físicos del Tecnológico de Michigan, idearon un sistema para localizar viajeros en el tiempo. De acuerdo con el método presentado por ellos, es posible encontrar a personas que vienen del futuro rastreando palabras clave en Twitter, Google y en mensajes directos de redes sociales o emails. En el documento se lee: si un viajero en el tiempo del futuro accediera a Internet de los últimos años, podría haber dejado contenido clarividente que persiste hasta hoy. En su experimento, Nemiroff y Wilson buscaron dos términos: el cometa Ison y el Papa Francisco. La idea de los físicos es que al buscar menciones del primer término antes del 21 de septiembre del 2012, fecha en que el cometa fue descubierto, y del segundo antes del 16 de marzo de 2013, día en que el Papa fue electo, podrían encontrar evidencia de alguien que mencione alguno de los acontecimientos antes de que ocurrieran, con lo que se tendría la prueba de la existencia de los viajeros en el tiempo. León Czolgosz, el asesino de William McKinley, el 25º presidente de los Estados Unidos, fue electrocutado por su crimen el 29 de octubre de 1901 en la prisión de Auburn en Auburn, Nueva York. Entre los efectos personales encontrados en su celda se encontraba una moneda de 25 centavos de dólar estadounidense estampada con la fecha de 2218. El rostro de perfil de dicha moneda no era el de George Washington, sino un rostro que aún no se ha identificado. Czolgosz nació de Paul Czolgosz y Mary Hawk el 5 de mayo de 1873 en Alpena, Michigan. Era uno de 8 hijos. A los 5 años, su familia se mudó a Detroit. Tenía 10 años cuando su madre murió después de dar a luz a su hermana menor, Victoria. Comenzó a trabajar en Cleveland Rolling Mill Company a los 17 años. Esta historia figura como una leyenda, nadie sabe dónde salió, quién la escribí, y por qué. Pero parece que tiene toda la pinta de ser cierta. He encontrado muchas imágenes de viajeros del tiempo siempre muy cerca del que fuera presidente William McKinley. Ahí están mis vídeos donde hablo de esto. Además, el año 2218 pertenece a un cúmulo galáctico. ¿Qué son esos extraños filamentos? Galaxias en segundo plano. La gravedad puede curvar la luz, permitiendo a los enormes cúmulos de galaxias actuar como telescopios, y distorsionar la imagen de las galaxias en segundo plano en filamentos alargados. Casi todos los objetos brillantes en esta imagen del telescopio espacial Hubble son galaxias del cúmulo conocido como 2218. El cúmulo es tan masivo y compacto que su gravedad curva y enfoca la luz de galaxias que están detrás de él. El resultado: múltiples imágenes de esas galaxias en segundo plano son distorsionadas en débiles arcos alargados, un simple efecto lente análogo a observar farolas alejadas a través de una copa de vino. El cúmulo de galaxias Abell 2218 se encuentra a unos 3.000 millones de años luz en la septentrional constelación del Dragón, Draco. Cuando León Czolgosz tenía 14 años realizó su primer viaje en el tiempo. Eso fue en el año 1887. En ese año León Czolgosz trajo de su viaje al año 2218 una serie de monedas. Esas monedas fueron enterradas en una cápsula de tiempo. En el año 2021 esa cápsula de tiempo se desenterró, y aparecieron las monedas misteriosas. Esto se publicó en la prensa, donde hablan de unas monedas misteriosas. La prensa recogía la noticia de esta manera: la caja contenía 3 libros, un sobresellado con una fotografía y una moneda de origen desconocido. Los libros, el sobre y la foto fueron afectados por el agua que se coló en el cofre. Una moneda de origen desconocido. La misma que apareció en su celda de León Czolgosz, se encontraba una moneda de 25 centavos de dólar estadounidense estampada con la fecha de 2218. El rostro de perfil de dicha moneda no era el de George Washington, sino un rostro que aún no se ha identificado. Estados Unidos.
Abren misteriosa cápsula del tiempo enterrada hace 130 años en Estados Unidos. Dejando más preguntas que respuestas, expertos quedaron sorprendidos al darse cuenta de que nada en la caja parecía coincidir con lo que esperaban. Según los registros históricos, la cápsula no sería la original que contenía la foto de Lincoln en su ataúd. Una cápsula del tiempo enterrada hace 130 años en la base de una estatua de un general confederado fue abierta el miércoles, revelando varios libros mojados y otros elementos. La estatua de bronce del general Robert T. Lee, quien dirigió el ejército de Virginia del Norte durante la Guerra Civil, fue removida en septiembre en Richmond, ciudad de ese estado que fue capital del sur durante el conflicto sangriento de 1861 a 1865. Inaugurada en 1890, la estatua ecuestre de Lee figura entre los cientos de monumentos confederados ampliamente considerados como racistas en Estados Unidos. Una vez que la estatua fue retirada, trabajadores comenzaron a buscar en el pedestal de granito de 12 metros una cápsula del tiempo que se cree que fue escondida en su base en 1887. Abandonaron la búsqueda después de varios días, pero finalmente la cápsula fue hallada la semana pasada al desmantelarse el pedestal, y fue llevada al Departamento de Recursos Históricos de Richmond. El gobernador de Virginia, Ralph Northam, abrió ceremoniosamente el miércoles la arqueta del tamaño de una caja de zapatos, después de que científicos rasparan por horas el plomo y el mortero que sellaban el contenedor. Promesa de reliquias de la Guerra Civil y una foto de Lincoln en su ataúd. Un artículo de periódico de 1887 indicó que la cápsula contenía reliquias de la Guerra Civil como botones y balas, moneda confederada, mapas, una Biblia y una foto del presidente Abraham Lincoln en su ataúd, entre otros elementos. No obstante, la caja contenía 3 libros, un sobresellado con una fotografía y una moneda de origen desconocido. Los libros, el sobre y la foto fueron afectados por el agua que se coló en el cofre. Uno de los libros es el American Ephemeris and Nautical Almanac de 1875, una guía para astrónomos, sobrevivientes y navegadores. Otro parece ser un libro publicado en 1889, 2 años después de que se anunciara el sellado de la cápsula del tiempo, lo que lleva a especular que podría haber otra cápsula del tiempo escondida en el pedestal. Crece el misterio sobre el paradero de la cápsula original. Todavía no hemos entendido por qué se colocó este surtido en la caja, dijo Julie Langan, directora del Departamento de Recursos Históricos de Virginia, según recoge The New York Times. Es un surtido extraño. Así, todo parece indicar que la cápsula del tiempo no era la codiciada que se describía en las crónicas de los periódicos de 1887. Por lo que la pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con esa? Afirmó Langan según informa The New York Times, quizás la cápsula del tiempo del artículo pudo haber sido retirado en algún momento sin ningún registro de ello, haber sido robada o no haberse instalado nunca. Del mismo modo, el medio, citando a Langan, contempla la teoría de que, debido a que la foto encontrada era de un cantero, algunos de los obreros se reunieron y pusieron en privado algunos de sus recuerdos en la estatua para la posteridad. La estatua de Lee fue objeto de protestas contra el racismo el año pasado tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que asesinado por un policía blanco en Minnesota. Durante la Guerra Civil, el sur confederado se separó de los Estados Unidos y luchó por mantener la esclavitud, que el resto del país había abolido. Misterio ronda cápsula del tiempo hallada en Richmond. Un almanaque color ocre de 1875, un sobre de tela y una moneda de plata fueron hallados en una cápsula del tiempo que estuvo oculta más de 130 años debajo de una enorme estatua del general confederado Robert T. Había 3 libros en total. Además del almanaque, otro es un libro muy deteriorado con una cubierta color rosa que al parecer corresponde a una edición de The Huguenot Lovers, A Tale of the Old Dominion, de Collinson Pierrepont Edwards Burwin. Él fue un ingeniero civil de la ciudad de Richmond que trabajó en los planos de la Avenida de los Monumentos, donde se encontraba la estatua. Había también una especie de folleto que hacía referencia a plantas hidroeléctricas para la ciudad de Manchester, una comunidad al sur de Richmond. Richmond, Virginia, el lugar donde estaba esta cápsula del tiempo con la moneda del tiempo, es un lugar que siempre ha estado asociada al misterio, como si en este lugar supieran algo relacionado con los viajes en el tiempo. El misterio de la muerte de Edgar Allan Poe. En The Rombo Code sentimos fascinación por los escritores y por los misterios, y si hay un escritor que encarne el misterio es Edgar Allan Poe, no solo por sus relatos de terror, sino porque su muerte se vio envuelta en un misterio aún sin resolver.
Quizás se convierta en el próximo protagonista de uno de nuestros juegos de escape en vivo y os hagamos resolver el misterio de su muerte, porque lo cierto es que existen muchas pistas y distintas teorías sobre cómo pudo morir el escritor. Los hechos. El 27 de septiembre de 1849 pues sale de su casa de Richmond, Virginia, rumbo a su casa de Nueva York. El 17 de octubre el poeta iba a contraer matrimonio con Sarah Elmira Royster. El 3 de octubre, día de elecciones, es encontrado delirando por las calles de Baltimore frente a la taberna de Ryan, también conocida como Salón del Artillero, por el periodista Joseph W. Walker, que envía una carta a un conocido del escritor, el Dr. Joseph Snodgrass pidiéndole ayuda y que dice: estimado señor, hay un caballero, más bien mal vestido, en el cuarto distrito de Ryan, que se hace llamar Edgar A. Poe, y que aparenta estar muy angustiado, dice ser conocido de usted, y le aseguro, está necesitado de ayuda inmediata. Suyo, apresuradamente, Jos. W. Walker. El Dr. Joseph le lleva al hospital donde se hace cargo de él el Dr. John Joseph Moran, que confirmar la vestimenta vieja, sucia y grande que llevaba el escritor. Al Poe se le negaron las visitas y fue confinado en una habitación similar a una prisión con ventanas de barrotes en una sección del edificio reservada para borrachos. Se dice que, en su agonía, llamó repetidas veces a un tal Reynolds la noche antes de su muerte, pero nadie ha sido capaz de identificar la persona a la cual se refería. Se dice Roanoke, la colonia perdida es en realidad la palabra Reynolds. En 1887 Carl Storme 16 años, él realizó una foto de una viajera del tiempo, en 1890 en Oslo, Noruega, en 1887 Leon Solgos, un viajero del tiempo tenía 14 años, los dos eran muy jóvenes, y los dos tienen relación de una forma o de otra con los viajes en el tiempo, adolescente usados para los viajes en el tiempo, algo que por cierto ya nos han mostrado en series y películas. En ese mismo año 1890 Van Gogh, otra persona a la que yo en mi canal he podido asociar con un experimento de viaje en el tiempo, murió de forma misteriosa. En 1890 Leon Solgos tenía 17 años, y aunque nunca lo sabremos, estos personajes se pudieron conocer en vida. Ahora sabemos que el Abel 2218 es el cúmulo de galaxias más lejano desde el punto de vista de la observación astronómica desde la Tierra. Este fue el año donde viajó Leon Solgos, el 2218, de donde nos trajo una moneda. En 1889 el pintor Van Gogh lo pinta también en su noche estrellada, y Carl Storme buscó una señal de este lugar hacia el 1950. Consiste en un supercúmulo agregado galáctico con más de 250 galaxias, situado a 2345 millones de años luz y actualmente proyectado en la constelación Draco. Se estima que en él se encuentran galaxias de 13.000 millones de años de edad, o sea formadas apenas 750 millones de años inmediatamente luego del Big Bang. Las características de la gravedad de este cúmulo permiten que el mismo actúe como una lente gravitacional. Es tan masivo y compacto que desvía y enfoca la luz de las galaxias situadas detrás de él. Ha permitido detectar una galaxia situada en un punto 5,58 de corrimiento al rojo, la más distante registrada. Un cúmulo masivo de galaxias llamado Abel 2218. Este cúmulo está en la constelación de Draco, y está a 2.000 millones de años luz de la Tierra. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.